Le invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Efesios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema de esta mañana o el título del mensaje es Pensamientos ordenados. Y es una continuidad del mensaje del domingo anterior. Necesito una mente renovada, de tal manera que los pensamientos estén ordenados por la palabra. Los pensamientos estén en el orden justo establecido a través de la instrucción que viene de Dios a través de su palabra. Y cuando la mente es renovada y los pensamientos son ordenados, hay un resultado que es inmediato. Es la expresión que utilizan muchas veces los judíos cuando se cruzan en un lugar y se saludan. Algunos simplemente se saludan con el shalom, la palabra en hebreo que significa paz. Pero muchas veces ellos se saludan diciendo shalom, shalom. Dos veces paz. Y esa expresión para ellos representa el anhelo profundo de bendición a su hermano con la completa paz, la cual solo Dios puede dar. El domingo anterior terminé leyendo el mensaje en la palabra que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4. Ahí quiero llevarle de nuevo para empezar y hacer una introducción. El mensaje de hoy lo empezamos de la misma manera que cerramos el domingo anterior. Entonces les invito, por favor, a que me acompañen a la lectura de la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 4 y versículo 22 al 24. Y dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, Pablo está señalando que hay diferentes tiempos en la estación de la vida de una persona. Y eso lo conecta directamente con el testimonio de la cruz. De tal manera que a través de la cruz queda claramente señalado que en una persona hubo un antes y un después. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y entonces Pablo da la razón de por qué es necesario sacar lo viejo de nuestra vida. Porque dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Inmediatamente Pablo está dando referencia de algo que está muy enraizado en la mente, en el alma de la persona. Los deseos engañosos, deseos desordenados. Y entonces Pablo dice, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El versículo 24 dice, vestíos del nuevo hombre. La pasada manera de vivir queda atrás y ahora renovados en el espíritu
espíritu, de la mente, con nuevos pensamientos, podemos empezar a arroparnos de todo aquello que trae a nuestra experiencia la vida del nuevo hombre que fue creado, dice Pablo, según Dios. No se trata de una obra de hombres, fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, la cual fue revelada en Cristo Jesús. El verdadero cambio o transformación de una vida siempre es de adentro hacia afuera. Y lo voy a decir de nuevo. El verdadero cambio o transformación de una vida es siempre de adentro hacia afuera. No se trata de ponernos la mejor ropa, el mejor perfume y por dentro seguir igual. Eso significa que en mi vida hay un orden correcto que tiene que ser manifestado a través de los pensamientos. Y eso requiere una renovación, quitando lo viejo para empezar a llenarnos de lo nuevo, lo cual proviene de Dios. Y a través del Espíritu Santo nos lleva a tener vestiduras de galas, no trapos sucios. La palabra de Dios nos enseña que todos tenemos un pasado. Ninguno está capacitado ni habilitado para señalar. Todos tenemos un pasado. Una oportunidad le trajeron al Señor una mujer que había sido sorprendida en un acto de infidelidad. Y aquellos que la trajeron lo que querían era ejecutar la sentencia de la ley, la cual decía que cuando ocurría eso, la persona podía ser apedreada. Definitivamente así lo habilitaba la ley. Y ellos buscaban tener el respaldo de Jesús porque su conciencia no tenían esa habilidad para juzgar, pero sí se anticipaban a ganar terreno. Todos tenemos un pasado. Cuando aquellos vinieron con la mujer acusándola y juzgándola y ya directamente dándole sentencia de muerte, Jesús le dice, bueno, ya que están tan decididos, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Por supuesto, el resultado es que todos los que habían venido empezaron a darse vuelta, empezando por los más viejos, que son los que creen muchas veces que tienen todo el derecho de juzgar por los años que han vivido. Y finalmente quedó el Señor solo con la mujer. Ninguno se atrevió a ejecutar la sentencia, porque había algo en su conciencia que estaba direccionando la responsabilidad que había primeramente en sus propias vidas. Todos tenemos un pasado donde hemos hecho las cosas a nuestra manera, siguiendo una formación que hemos recibido. Todos hemos sido niños, ¿no? Nacimos del vientre de una madre. Empezamos, bueno, allí en el interior del vientre éramos tan solo una semillita, luego creció, se desarrolló, como dice el Salmo 139, salió a la luz en el tiempo de la vida. Y ese niño, ese bebé, tuvo que empezar a crecer, tuvo que ser cuidado, tuvo que ser alimentado, tuvo que ser acompañado por padres responsables, dedicados, atentos, listos para observar todo aquello que es necesario en esa etapa de crecimiento y desarrollo. Y en ese proceso, por supuesto, hay cosas que empezamos a adquirir sin que hayamos tenido la oportunidad de elegir.
Pero claro, como los padres tienen el derecho de formar a los hijos, y está bueno que así sea, no que nuestros hijos sean formados en otro lugar, tienen que ser formados en el hogar, pero es necesario que los padres tengan las bases sólidas para transmitir a sus hijos todo aquello que en la vida de ellos va a representar un tiempo maravilloso en donde el crecimiento va a traer a realización los mejores proyectos de su vida. Todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida las cosas a nuestra manera, según nuestro entendimiento, según costumbres adquiridas, tradiciones familiares y mayormente deseos personales. Ese modelo de hacer las cosas a nuestra manera es la clara evidencia de lo que Pablo aquí señala como el viejo hombre. Algo que en Cristo es como un trapo sucio, feo, que necesito dejarlo atrás. En una oportunidad el Señor habló a través del profeta Isaías y dijo, todas nuestras obras de justicia, todo lo que nosotros muchas veces exhibimos como galardón de nuestra vida, ante los ojos de Dios son como trapo de inmundicia. Y el único que puede revertir esa condición de nuestra vida es la presencia del Cristo vivo, que trae sanidad, libertad y renovación. Aquel viejo hombre, como bien lo declara Pablo, no es otra cosa sino la naturaleza pecaminosa. El domingo pasado hablábamos del ADN espiritual del hombre que está manchado por el pecado. Y que lo hemos recibido porque somos descendencia de aquel primer hombre creado por Dios, descendencia de Adán. Y cuando él pecó y luego procreó, por supuesto, el pecado ya había entrado y eso se enquistó en el ADN espiritual y empezó a pasar de generación en generación. De tal manera que el viejo hombre es esa naturaleza pecaminosa que está contaminada por deseos engañosos, malos pensamientos, pensamientos llenos de egoísmo, de ambiciones desordenadas, de mentiras, etc. Los cuales en algún grado mayor o menor todos los tenemos. Muchas veces no nos hemos dado cuenta nada más. Alguna vez una persona me dijo, si quieres conocer a alguien, dale poder y vas a saber quién es. Santiago, uno de los escritores de la Biblia, quien era, conforme a lo que nos enseña la tradición de la iglesia, un medio hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque Santiago era hijo biológico de María y de José. Pero Jesús era hijo solamente nacido del vientre de María. José no tuvo nada que ver. Por lo tanto, Santiago era un medio hermano de Jesús. Y en su carta, Santiago habla de una manera muy clara de los deseos engañosos. Él lo define como concupiscencia, una palabrita que a veces suena difícil para decirla. Concupiscencias. En su raíz etimológica, las concupiscencias son los deseos desordenados, intensos, vehementes, presentes en el interior del alma. Y aunque no tenga el grado de malicia que luego se manifiesta en un adulto, aún los niños muchas veces expresan eso cuando se ponen tercos y zapatean y empiezan a mostrar berrinche y no aceptan nada. Hay pensamientos desordenados
que están presentes en el interior del alma, y estos pensamientos, sabiendo o ignorando, generalmente están focalizados, esas actitudes, esas reacciones que mostramos a causa de los pensamientos, está focalizado en todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Es decir, todo aquello que no está dispuesto a respetar los límites puestos por Dios. Ayer le decía a los hermanos, hay aquí algunos que estuvieron en la escuela bíblica, en la clase de los adultos, que lamentablemente muchas veces se malinterpreta a Dios diciendo que es un aguafiesta cuando Él nos pone el límite. Y en realidad es todo lo contrario. Dios quiere asegurar a través de esos límites que la manifestación de una vida tenga el crecimiento y el desarrollo sano en el cual hay plenitud. Y esa es la razón por la cual Dios muchas veces pone límites. Porque esos límites nos enseñan definitivamente que necesitamos depender de alguien que está sobre nuestra vida. Y eso es algo que nos cuesta mucho. El ADN espiritual del hombre en su creación, la creación original, era impecable. ¿Por qué? Lo dije el domingo anterior. Porque tenía el sello de Dios. Lo único que Dios en su creación colocó su imagen y semejanza es en la creación del hombre y de la mujer. Por lo tanto, allí estaba el sello de Dios. Y ese era el ADN espiritual original. Pero a causa del pecado fue deformado, fue manchado. Y la primera consecuencia de eso que ocurrió luego de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto fue la muerte espiritual, lo cual Dios les había anunciado porque le había puesto el límite. Y esa muerte espiritual significaba separación de Dios, de tal manera que los que antes disfrutaban, caminando en el huerto, escuchando a Dios, conversando con Dios, teniendo ese privilegio de la compañía, de la amistad de Dios, ahora, después de haber manifestado su actitud de independencia, tomando propias decisiones, haciendo las cosas a su manera, se encontraron que ahora veían que estaban desnudos y se avergonzaron. Y cuando Dios aparece en el huerto, los llama y le dice: ¿dónde estás, Adán? Aquí estoy escondidito, Señor, porque estoy desnudito. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó eso? ¿Acaso has traspasado el límite? Dios ya lo sabía. Dios se lo advirtió a Adán. Si no respetaba el límite, la muerte sería el resultado inmediato. Y la segunda consecuencia, porque allí se produce la separación de la comunión del hombre con Dios, la segunda consecuencia es que además el hombre y la mujer fueron echados del huerto. De manera que, como bien lo señala la palabra de Dios, era imposible que ellos tuvieran la posibilidad de tomar el árbol, el fruto del árbol de la vida. Y como consecuencia de esto, la muerte física también iba a llegar. Dios no nos creó para morir. ¿Sabía eso? Dios es Dios de vida. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Ahora, 4000 años después de todos estos acontecimientos que marcaron la historia de la raza humana en aquel huerto,
4,000 años después, Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías que habían anunciado los profetas, se presentó entre los hombres y lo hizo en la forma de hombre. ¿Y para qué vino Cristo? Para anunciar que aquello que el hombre había perdido por su rebelión en el huerto, ahora, por medio del amor, que hoy cantábamos, ¿no? Del amor de Dios, estaba haciendo preparado un camino vivo y nuevo por medio del cual podíamos volver a tener acceso a la presencia de Dios. Cristo vino para anunciar a los hombres, y lamentablemente el hombre no quiere escuchar a Cristo. Esa es una gran realidad. Él vino para anunciar que el único puente por medio del cual el hombre y la mujer, el niño, el joven, el anciano pueden volver a Dios es Él. No hay otro puente. Cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, Él sella esa declaración diciendo: nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Cristo entonces es el puente. Ahora, el punto es este: el único punto de contacto, perdonen la redundancia, el único punto de contacto para la reconciliación del hombre con Dios, ¿saben cuál es? La cruz. Si el hombre y la mujer no pasan por la cruz, aunque Cristo es el puente, no hay punto de contacto para la reconciliación con Dios. La cruz es el mensaje central de la obra de la redención. No hay otra posibilidad de que el hombre pueda acercarse a Dios sino a través de la ofrenda perfecta de Cristo manifestada en aquella cruz. Y es en Cristo donde el ADN espiritual del hombre que fue manchado empieza a ser sanado, transformado y finalmente restaurado. Porque todo aquel que está en Cristo, lo dijo Pablo a los Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. No dice fueron hechas, ojo. He aquí todas son hechas nuevas. Eso habla de una renovación constante. Solo en Cristo soy llevado a una experiencia de transformación continua, donde el resultado final es que en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, algo en la eternidad Dios lo va a exhibir como la obra completa, mostrando en seres que eran tan pecaminosos que era posible otra vez restablecer la imagen de Dios a través de Cristo. Y Dios lo va a exhibir en la eternidad. Va a ser la gran galería. Dios va a decir: esto es lo que mi gracia lo hizo posible. En la cruz se inicia el camino de restitución para devolver al hombre su identidad a través de Cristo. Por eso es tan importante que el mensaje de la salvación pase por la cruz. Si el hombre no entiende eso, está en un problema. El evangelio no se trata de una oferta barata donde decimos: aproveche, hoy es la promoción 3x2. No. El mensaje de la salvación pasa por la cruz, y no cualquier cruz. La cruz donde la ofrenda
de la redención era la persona misma del Hijo de Dios, que encarnado vino para ofrecerse a sí mismo voluntariamente, a fin de volver a reconciliar al hombre con su creador. El domingo anterior yo les había dicho que en ese proceso de transformación, en donde la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo son los actores fundamentales en ese proceso de transformación, soy llamado a ser parte. No soy un actor pasivo, sino que Dios me llama a estar activo en esa experiencia de transformación, y lo hago de una manera eficaz cuando el corazón está rendido. Para eso el Espíritu Santo guía el corazón de aquel que recibe la palabra, lo cual lo identificamos con un creyente. El que recibe la palabra tiene el derecho a colocarse el cartelito de creyente, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay otra manera de creer sino a través de la palabra. El Espíritu Santo guía el corazón del creyente a un acto de arrepentimiento verdadero. Y este es el punto en esta mañana. Y eso significa, en un acto de arrepentimiento verdadero, hay un cambio de mente y de actitud, en donde los pensamientos son ordenados conforme a la verdad que está en Cristo. Y cuando la verdad que está en Cristo está allí siendo el fundamento de mi vida, ¿saben qué pasa? Los ojos espirituales se abren. Cuando la palabra de Cristo prevalece en el corazón, toda la vida interior, toda, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, toda la vida interior se ordena. ¿Y sabe una cosa? Cuando nuestra vida interior está ordenada, entonces hay lo que declara el judío en su saludo: Shalom, Shalom. Es decir, cuando la vida interior está ordenada, hay descanso. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está allí gobernando. Por eso el texto que estaba puesto en la invitación, Salmo 119, 165, mucha paz tienen. ¿Quiénes? Los que aman tu ley. Mucha paz. Paz sin límite. Tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Ahora sí, vamos a la lectura del mensaje esta mañana. Por favor, acompáñenme a la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y vamos a leer la palabra de Dios allí. Y lo hacemos con reverencia, del versículo 1 hasta el versículo 5. Es un pasaje cortito. Y dice así la Escritura: en este mismo tiempo, ¿qué tiempo era? Era el tiempo del cual el profeta Isaías había hablado. Capítulo 9 de Isaías. Dios, muchos años antes de este tiempo, a través del profeta habló de la condición. Y él declara allí: no habrá siempre oscuridad.
para la tierra de Zabulón y de Neftalí, sino que luz resplandecerá. Cristo había entrado a esta creación en la forma de hombre. Y cuando Él entró, la vida se manifestó. Y esa vida era luz para los hombres. Pero muy pocos lo advertían. A tal punto que unos versículos antes de esto que estamos leyendo ahora, en el capítulo 12 de Lucas, el Señor le reprocha: ¿cómo es posible que sabés distinguir las condiciones del tiempo? Y si cuando en el poniente se levantan nubes, sabes que va a llover, y ocurre. Y cuando sopla el viento que va hacia el sur, es decir, que viene del norte, el viento que va hacia el sur, sabes que va a hacer mucho calor, y lo hace. Y lo distingues, lo sabes reconocer. Y entonces Jesús le dice: ¿cómo puede ser que no pueden reconocer este tiempo? Era el tiempo de la visitación de aquello que el profeta había anunciado. Ahí estaba Cristo, ahí estaba la vida, la luz de los hombres, y no lo podían reconocer. Y entonces sucede esto que escribe acá Lucas en el pasaje que estamos leyendo. Y dice: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, estos galileos vinieron para ofrecer sacrificio, y Pilato, que era un gobernante malvado, por alguna situación que ocurrió allí, no se le ocurrió mejor idea que mezclar la sangre de los galileos con la sangre de sus sacrificios. Así que los mató. Y alguien viene y menciona este acontecimiento, quizás pretendiendo que Jesús ejerciera justicia sobre una persona tan malvada como era Pilato. Respondiendo Jesús, versículo 2, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los otros galileos? Porque vieron que existe ese concepto popular, ¿no? Ah, si a este le va mal, algo habrá hecho. Jesús, leyendo el corazón de ellos, le dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y entonces Jesús declara una palabra que era muy fuerte, y la dice para que la vida de estos fuera sacudida. Os digo, versículo 3, no, estos galileos no eran más pecadores que todos los otros. No, una completa afirmación. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces Jesús añade a la historia un hecho que también era muy conocido en la época. Por una X circunstancia no se conoce, la Biblia no relata. El único lugar de la Biblia donde aparece este acontecimiento es aquí cuando Jesús lo menciona. Y entonces él dice, versículo 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Era una torre que se cree que fue construida probablemente para ordenar el funcionamiento de los conductos que salían del estanque de Siloé. Estaba muy cerca del estanque de Siloé, una torre. Se identificaba de esa manera, como la torre en Siloé, la cual cayó, se derrumbó. Y dice, y cuando cae 18 fueron muertos, los mató. Y entonces Jesús les pregunta, ¿pensáis que esos 18 eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo
Jesús responde, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesucristo le estaba reprochando a estos que formaban parte de ese tiempo la dureza del corazón, porque no podían reconocer el tiempo de la visitación de Dios en medio de ellos, lo cual tenía evidencias claras. Porque a través del ministerio de Jesús, el reino de los cielos estaba siendo revelado por medio de enseñanzas, por medio de hechos poderosos, de milagros y de maravillas. Pero con todo eso no podían reconocer que era la visitación de Dios, era la presencia de Dios trayendo esa experiencia en sus vidas. El mismo Hijo de Dios estaba presente y no podían reconocerlo. Entonces, según Lucas 13:1, como lo leímos hace un momento, sucedió que algunos empezaron a contar sobre hechos que habían ocurrido, que eran de conocimiento popular, como aquellos galileos, hoy lo mencionamos, que padecieron muerte a mano de Pilato, y los otros 18 que murieron cuando cae la torre de Siloé que estaba cerca de Jerusalén. Esas noticias, generalmente la tragedia humana llama la atención antes que la verdad de Dios que está siendo levantada como testimonio al corazón del hombre a fin de buscar en Dios el refugio y la fortaleza que necesita. Jesús utilizó esos acontecimientos para ilustrar una verdad que nos toca a todos. Más allá de los actos injustos de los hombres, como puede ser el maltrato, en el caso de lo que hizo Pilato con estos galileos, o como puede ser la negligencia en la construcción de esa torre que cayó. Son actos injustos, como puede ser la economía de un país. Son actos injustos, pero todos debemos saber que hay algo de lo cual nadie podrá escapar, y es que un día tenemos que rendir cuenta de nuestros propios actos. Resuena muy fuerte esa palabra de Segunda de Crónica, donde Dios habla a la iglesia y dice: si mi pueblo se humillare y clamare y se volviere a mí, yo sanaré la tierra, dice Dios. Lamentablemente no sabemos hacer evaluación personal de nuestros propios actos. ¿Qué tan consciente soy de que Dios, el juez justo, ya evaluó antes mis actos personales? ¿Qué tan consciente soy? En Romanos 3:23, Dios hace una declaración muy fuerte, pero que es veraz. No hay allí ocultamiento de nada, es la expresión viva de una verdad que está presente en la realidad de los hombres. Y Dios lo dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Jesucristo en forma veraz también le dijo a estos con los cuales tuvo trato en ese tiempo. Lo vimos en Lucas capítulo 13. Él les dijo de una manera veraz: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y para que no queden dudas, Jesús repite la frase hablando acerca del justo juicio de Dios 2 veces en el versículo 3
y en el versículo 5. Y la palabra del griego utilizada allí es metanoeo, que se traduce arrepentir. Y requiere un cambio de mente y de actitud. El hombre necesita arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos de los actos que no son buenos, que no tienen aprobación en Dios, y a través de la palabra podemos tener clara conciencia de esos hechos, porque la misma conciencia del hombre da testimonio. El hombre necesita arrepentirse. Eso significa un cambio de pensamiento. Si no creo en Jesús y rechazo la palabra para vivir a mi manera, estoy en problemas. En Juan capítulo 3. Vamos a mirar Juan capítulo 3, por favor. Jesús está hablando con un hombre que era de mucho rango religioso. Formaba parte seguramente del Sanedrín, el grupo de los líderes, del liderazgo de Israel. Llamado Nicodemo, él vino una noche escondida, él quería ser anónimo, un creyente anónimo, nadie supiera lo que estaba haciendo. Y cuando él se acerca, entonces Jesús le lanza una bomba atómica y le dice, te digo en verdad que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces este hombre dice, porque ya era un hombre de edad, dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso podrá entrar de nuevo en el vientre de su madre para nacer de nuevo? No entendía. Y Jesús le dice, siendo tú un maestro, ¿no lo sabes? Pues entonces Jesús empieza a través de su gracia, de su amor y su misericordia, a dar testimonio de la verdad, de esa experiencia que es el acto sobrenatural en donde el Espíritu Santo viene y produce en la vida del hombre que se vuelve a Dios con un corazón quebrantado. El Espíritu Santo viene y produce un nuevo nacimiento, una regeneración. Todo empieza a ser hecho nuevo. Aleluya. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, Jesús le da una señal para que Nicodemo pudiera entender de qué se trataba el nuevo nacimiento. Y entonces le dice, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre, era el título que tenía Jesús, el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo era el Mesías que los profetas habían anunciado muchos años antes, pero que ahora en el tiempo exacto de Dios tenía su cumplimiento esta palabra, y el Verbo, Jesucristo, hecho carne, se presentó y se paró en el centro de la historia. Por eso hay una frase que una vez escuché y nunca más me olvidé, de una radio cristiana muy conocida, no estoy recordando el nombre. Una de las frases que ellos tenían allí como eslogan, Jesucristo es la esquina de la historia en donde Dios tiene una cita con el hombre. Cuando usted busca encontrarse una persona y no sabe reconocer el lugar, si de pronto existe una esquina que es tradicional, usted la señala, porque la manera de identificar el lugar es llegar rápido. La obra de Cristo no fue escondida, fue mostrada públicamente. Jesucristo es la esquina de la historia en donde Dios tiene una cita con el hombre.
Jesucristo es el Verbo hecho carne y Él se paró en el centro de la historia. Y cuando Jesús nace, empieza a contarse de nuevo los años. Arranca el año 0 de nuestra época. Jesús vino en la forma de hombre a fin de llamar a todo hombre y mujer a la reconciliación con Dios. Pero nadie va al Padre sino solo a través de Jesús. Jesucristo es el puente. La cruz es el principio del camino de restitución para que el hombre recupere su identidad en Cristo. No para seguir viviendo a su manera, sino para que el hombre recupere su identidad en Cristo. Sin Cristo no hay salvación y sin la cruz no hay perdón. Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, perdón de pecados. Este mensaje, aunque parezca duro, es necesario. ¿Saben por qué? Porque me lleva de vuelta al lugar central de mi vida, en donde yo tengo un proyecto que en el plan de Dios tiene un propósito eterno. No es según mi plan, es según el plan de Dios. Este mensaje me lleva de vuelta a la cruz. Y esto en verdad es serio y es necesario, porque sin convicción de lo que pasó en la cruz, no hay certeza de salvación. Sin convicción de lo que pasó en la cruz, no hay verdadero arrepentimiento. Sin convicción de lo que pasó en la cruz a través de la ofrenda de Cristo, no hay vida eterna. En la cruz pasó algo relevante, trascendente. Pasarán los años, pero seguirá la historia contando de lo que allí ocurrió, porque Dios puso un hito, un lugar, emblema en la vida del hombre y de la mujer. No puedo construir nada sin el testimonio de la cruz impreso en el corazón. En la cruz el pecado fue juzgado. En la cruz la muerte fue vencida. En la cruz Satanás fue herido en la cabeza, herido mortalmente. Y allí tuvo cumplimiento lo que Dios había manifestado en el huerto, declarando la sentencia y anunciando la enemistad permanente entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y allí Dios dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, hablándole a la serpiente, es decir, a Satanás. Vayamos a Isaías capítulo 48. Este mensaje del profeta Isaías tiene muchísimos años. Fue escrito aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Y allí el profeta declara estas palabras. Isaías 48, versículo 16. Acercaos a mí. El gran problema que tiene el hombre es que no quiere acercarse a Dios. Seguimos actuando de la misma manera que Adán y Eva cuando descubrieron su desnudez. Nos escondemos. Isaías dice, acercaos a mí, oíd esto desde el principio. Esto me hace acordar la declaración que hizo una vez una persona que trajo tantos problemas dentro de una iglesia. Y él un día dijo, he encontrado una nueva luz. ¡Wow! ¿De qué nueva luz está hablando?
Dios dice, desde el principio lo he revelado. El problema del hombre es que no sabe escuchar. Acercaos a mí. Isaías 48:16. Oíd esto desde el principio. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Está dando testimonio de la presencia misma de Cristo, que era el cumplimiento en el tiempo de Dios de todo aquello que ya había sido anunciado, claramente revelado, y que en Cristo es llevado a su cumplimiento completo, sin que falte nada. Y lo que Cristo hizo es poner un sello, un hito en el cual Dios está marcando la vida de un hombre y una mujer que está dispuesto a arraigarse, como escuchamos el miércoles en la palabra, y permitir que Cristo sea el centro de su vida, y sobre ese fundamento construir una casa espiritual que agrade y que honre a Dios. Ya no debo vivir haciendo las cosas a mi manera. Lamentablemente, reincidimos en los errores. Hay una persona que hace poco se acercó aquí buscando ayuda. Mi esposa anduvo con ellos, los atendió. Y yo cada tanto le envío un mensaje y le digo, acá estamos para ayudarte, pero me doy cuenta que vuelve a reincidir en lo mismo. ¿Qué podemos hacer los hombres cuando la decisión de la persona es conforme a sus propios pensamientos? No podemos hacer nada más que orar y rogar al Señor que sea el Espíritu Santo cambiando y tornando sus pensamientos hacia Dios. Pero debo saber esto, no debo vivir haciendo las cosas a mi manera, debo oír la voz del Espíritu y aprender a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Isaías 48, el texto que sigue, hoy leímos el 16, ahora leemos el 17. Dice, así ha dicho Jehová, Dios, Redentor tuyo. Haz propia esta palabra. Dios vino para ser tu Redentor, mi Redentor, el Santo de Israel. Él dice así, yo soy Jehová, Dios tuyo. Escucha esto, Dios que te enseña provechosamente, que te enseña para lo bueno, para lo que va a traer edificación, para lo que va a producir corrección, para lo que te va a dar dirección en la vida, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Así es Dios. No desampara la obra de sus manos. Él cuenta con nosotros. El punto es que nosotros estemos dispuestos a estar rendidos bajo su gobierno, su autoridad y la dirección de su Espíritu Santo. Porque allí la palabra viva y eficaz producirá en nosotros todo aquello que nosotros por nosotros mismos somos incapaces. En el acto de la salvación, querido hermano, y acá me voy a meter un poquito en el tema de la teología que enseñamos mucho en el Seminario Bíblico de Fe. Y los que han dado teología 1 lo van a recordar. En el acto de la salvación hay 3 elementos que son claves y que están presentes. Uno es la fe, el otro es el arrepentimiento y la conversión. Fe, arrepentimiento, conversión. Fe, arrepentimiento, conversión. Fe, arrepentimiento, conversión. Son los 3 elementos presentes en el acto de la salvación. Y cada uno de ellos
son la evidencia interna de lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas a través de la regeneración o el nuevo nacimiento. Y déjame decirte esto. Si falta alguno de ellos, porque todos esos tres elementos están enfocados en Cristo, pero si falta alguno de ellos, no hay salvación. Esto va a sonar duro, pero es verdad. Podés tener fe a tu manera, podés haber sentido arrepentimiento en un acto emocional, pero si no hay conversión, ¿saben lo que es la conversión? Usted va caminando en una dirección. Dar una explicación de esa circunstancia. Pero usted simplemente se ha enfocado en la circunstancia y no ha dado lugar a lo que el mensaje de Dios tiene para su vida. Usted sigue girando. Bueno, amigo, conversiones, cuando usted iba. Y cuando la tuviste, entendiste que ahora lo que antes había hecho no era bueno, necesitabas ir hacia Dios. Es un giro de 180 grados. Algunos giran los 360 grados y vuelven al mismo punto. Conversión es un giro de 180 grados. Yo iba a una dirección, ahora voy en la dirección contraria. Antes de dar la espalda a Dios, ahora voy buscando el rostro de Dios. Es lo mismo. Le voy a invertir el orden. Si hay fe y hay conversión, estamos en un grave problema. Jesucristo lo dijo. Si no os arrepentís. ¿Saben por qué les digo esto? Porque muchas veces hacemos las cosas correctas, pero no en el sentido de un cambio que produce el Espíritu Santo cuando el corazón está rendido a la palabra, sino que lo hacemos simplemente porque alguien nos dijo. Por ejemplo, hay iglesias que lo practican. Deja de usar el aro, deja de pintarte, deja de ponerte pantalones. ¿Qué es lo que están buscando? Una transformación de lo que está por fuera y por dentro sigue igual. Entonces puede haber fe en algún sentido en que la palabra ha tenido cabida y siendo instruido por enseñanzas humanas, empezamos a hacer la forma conforme al testimonio de los hombres y no buscando realmente esa experiencia de Dios en la cual la transformación surge de adentro hacia afuera. Cuando recibo la palabra, el Espíritu Santo, cuando el corazón está abierto, el Espíritu Santo reconoce ese corazón abierto. ¿Y qué hace Dios? Trae el don de la fe. Y a través de la palabra, entonces el don se activa y el Espíritu Santo empieza a producir cambios en el pensamiento y en las actitudes, transformaciones que son necesarias cuando la palabra es arraigada en el corazón y yo estoy arraigado en Cristo. En ese proceso, el arrepentimiento es vital para una verdadera conversión.
a fin de andar en el camino de la fe en forma perseverante. Si te has habituado a hacer cosas que no convienen y alguien te lo hizo ver, por favor reacciona. No sigas haciendo lo mismo. Quizás el Espíritu Santo está utilizando a ese que tenía al lado para decirte, no sigas igual, cambia. El arrepentimiento del corazón es un acto genuino a causa de la fe. ¿Por qué? Porque ese corazón tiene convicción de la palabra. Sabe que es Dios que está ministrando a su vida. Ese corazón está abierto bajo todas las defensas humanas y se expone a Dios. Y es a través de la convicción en la palabra que soy guiado a un quebrantamiento, el cual me lleva de nuevo a Dios. En el arrepentimiento verdadero, querido hermano, hay una búsqueda permanente de la verdad. ¿Por qué? Porque he entendido que necesito ser renovado en esta cabecita que a veces es tan hueca, lleno de un montón de cosas, pero menos de la palabra. Necesito ser renovado. En el griego, la palabra para arrepentimiento, hoy le mencioné metanoeo, que es la palabra que utiliza allí en Lucas capítulo 13, pero en griego la palabra para arrepentimiento, palabra que indica un sustantivo. Bueno, no tengo tu conocimiento, Zoraida, pero algo aprendí. Esa palabra es metanoia, es una palabra compuesta que significa meta, más allá, y nous, que significa mente o espíritu, ir más allá del concepto personal de mi vida. Y eso se traduce como un cambio de mente y de actitud en un sentido amplio, en donde hay un cambio interior completo. Caminaba separado de Dios, pero ahora empiezo a reconocer cuánto necesito de Dios. Estoy allí en esa búsqueda constante. Es interesante que Pedro, cuando escribe su segunda carta, hablando de algo que en el comentario de la época estaba muy en boga, y es, ¿será que en verdad Cristo vuelve otra vez? Porque la iglesia de Cristo anuncia que aquel que murió y resucitó es el mismo que volverá otra vez a buscar a su amada, aquello que le pertenece, a su cuerpo. Y Pedro, a fin de refutar esas ideas de los hombres, poniendo en duda la certeza de la palabra, él declara este testimonio que es muy fuerte y que nos llega a todos, porque Pedro dijo, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, versículo 9, no retarda su promesa. No es que Dios se tardó, se olvidó, algo en el plan quedó fuera y no tuvo en cuenta. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quién? Para con la iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Conclusión, y acá estoy cerrando. Aunque el ADN espiritual del hombre fue deformado por el pecado, tengo que tener la completa seguridad
certeza y convicción de que en Cristo soy perdonado. En Cristo fui hecho libre para vivir en la verdad y el poder del Evangelio, no según la carne, sino según el Espíritu. Ahora en Cristo soy hecho libre de lo viejo, de lo que contamina. Y allí en Cristo aprendo a despojarme, a renunciar de todos esos hábitos dañinos que he guardado allí escondido en mi vida. Y buscar entonces la renovación de mi mente. Todo acto, práctica deshonesta que existe en la vida de los hombres, antes de que se haga evidente, todo acto o práctica deshonesta, antes nació en la mente. El pecado no es un hecho fortuito, lo pensaste mucho tiempo antes. Y hubo una cadena de cosas que se fueron ligando, generando una fortaleza que finalmente te llevó a estar rendido cuando en Cristo tenías que estar victorioso. Necesito reemplazar los viejos pensamientos por la verdad que es conforme a la buena voluntad de Dios. Porque es así como empiezo a vestirme del nuevo hombre que fue creado en Dios según la justicia y la santidad de la verdad que está en Cristo. La nueva vida en Cristo requiere un cambio fundamental, radical en los pensamientos y en la conducta. Y en ese proceso de fe, termino con esto, quiero decirte, hermano, cuenta con algo muy valioso que tienes a tu favor, que la iglesia tiene a su favor, y que es el cumplimiento de la promesa del Padre y el testimonio de Cristo antes de ir a la cruz. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo rogaré al Padre. Porque él veía que todos estaban tristes. Él estaba anunciando su muerte y todos se ponían tristes, no entendía qué pasaba. Y Jesús le dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. Quiere decir que Jesús, mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal, Él era el consolador, el que los instruía, el que los fortalecía, el que los guiaba, el que los escuchaba, el que los tocaba, el que los sanaba, el que los liberaba. Pero yo voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador, otro igual que Él, de la misma especie, de la misma esencia, el cual es Dios, el Espíritu Santo, para que esté en vosotros. Echa mano de la vida eterna, querido hermano. Echemos mano de la vida eterna. Y arraiguemos nuestra vida en Cristo, atesorando el valor de todo aquello que representa la presencia del Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Echa mano de la vida eterna. No te dejes embarcar en un proyecto en el cual hay una consecuencia que será de dolor. Despégate de todo aquello que está oscureciendo tu mente, tu vida interior, desordenando tus pensamientos. Despégate, alíñate con Dios. Porque el Espíritu Santo ha venido para traer a tu corazón, a mi corazón, fortaleza nueva cada día y guiarnos a toda la verdad, trayendo esa bendición y esa paz en la cual hay verdadero contentamiento. Aleluya. Y quiero decirte algo en esta mañana. Quizás alguno, a través de estas palabras, le pudieron haber sonado fuerte.
y en su conciencia hay algo que está allí dando testimonio. Te voy a decir una palabra que si la recibes, tiene poder y autoridad de parte de Dios para traer sanidad y darte libertad. Hace muchísimos años atrás, nosotros teníamos una buena relación con una familia de la iglesia donde nos congregábamos antes. Eran unos hermanos muy lindos. Ambos ya partieron a la presencia del Señor, un matrimonio. Él nos construyó la parte de la pieza la pieza que tenemos con mi esposa, nuestra pieza matrimonial. Y con ellos tuvimos una buena amistad. Y recuerdo un día que me tocó compartir la palabra allí en la iglesia donde nos congregábamos. Y yo traje este versículo para proclamarlo esa noche. Y recuerdo que día después, esa hermana nos dijo, ¿sabes una cosa? Por años, viví en un estado de derrota, porque en mi conciencia latía constantemente aquellos pasos equivocados que había dado alguna vez. Algo me acusaba y era muy fuerte. Pero cuando escuché esa palabra, la recibí y experimenté algo poderoso, liberación de Dios. Y hoy puedo decir que soy libre. No lo olvido eso. Tan solo una palabra. Y es la que te dejo esta mañana para cerrar este mensaje. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Si te sientes acusado en tu conciencia por algo que hiciste y no lo has rendido completamente, todavía te estás resistiendo, creyendo que alguien se equivocó y en realidad el problema está dentro mío. Por eso la conciencia está allí, encendiéndose y apagándose, encendiéndose y apagándose. Pero hay de parte de Dios esperanza. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo. Volvemos a la cruz. Cada vez que erramos, tenemos que volver a la cruz. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, Jesús vino como verdadero hombre, aunque Él era verdadero Dios, y como hombre Él decidió depender del Espíritu Santo. No hizo uso de sus atribuciones de naturaleza divina, no utilizó sus atributos divinos. Él decidió depender del Espíritu Santo. Y si pudo hacer esa obra es porque el Espíritu Santo lo fortaleció y lo llevó, aun cuando en el huerto gotas de sudor como de sangre caían de su cuerpo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Dios quiere decirte esta mañana que todavía eres útil si te vuelves a Dios, si te pones en sus manos y deja que el Espíritu de Dios haga su obra. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo.
Aleluya. Ten confianza. Te invito a estar en pie. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, Él ya venció a través del Espíritu Eterno. Y mediante su preciosa sangre sigue limpiando la conciencia de los hombres manchada por esas obras muertas. Porque el Dios, el Señor, está en medio de su iglesia para purificar la vida, para ordenar los pensamientos, para traer santidad en la vida interior y hacer que seamos capaces de servir al Dios vivo. Aleluya. La obra de Dios es un continuo presente. Dios es un Dios de presente. Él gobierna sobre toda la historia porque es eterno. Pero Dios es un Dios de presente. Y esa obra está allí a tu favor en el corazón del creyente que busca a Dios. Porque ese que busca a Dios, el Señor lo hace como un árbol plantado junto a corrientes de agua que se renueva, que se mantiene vigoroso y da fruto en abundancia. Dios quiere que sepas que Él, el Padre, sigue en el trono de la gloria, gobernando sobre su creación, y su amor sigue siendo derramado en el corazón que se abre. Y a la derecha del Padre está el Hijo, quien resucitó en poder y gloria y está intercediendo por ti y por mí. Y tienes algo aún maravilloso, de que en tu vida, por haber abierto el corazón a Cristo, el Espíritu Santo está presente para fortalecerte y guiarte a toda la verdad. Aleluya. Gloria sea a Dios, al eterno, al glorioso y perfecto Dios, a Jesucristo el Señor. Aleluya.